Cordial saludo. El día de hoy vamos a ver un video tutorial de circuitos resistivos. Entonces vamos a comenzar con la presentación del día de hoy. Entonces vamos a definir primero qué es un circuito eléctrico. Se define como circuito eléctrico un conjunto de dispositivos o de medios en el que puede circular corrientes eléctricas. Acá vemos un circuito eléctrico simple, una fuente de voltaje, una resistencia y los cables conductores. Para ello, aquí se ve la ley de Ohm. Esta fue postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm. Es una ley básica de circuitos eléctricos en las cuales nos indica que hay tres variables presentes en un circuito eléctrico que es voltaje, corriente y resistencia. Que voltaje es igual a corriente por resistencia, las unidades son en voltios, corriente es igual a voltaje sobre resistencia, las unidades son en amperios y la resistencia es voltaje sobre corriente. Las unidades son en ohmios. También podemos tener elementos que están en serie. Un circuito de serie es aquel en que todos sus elementos están uno tras otro sin que ningún otro elemento esté conectado entre ellos. Acá vemos un ejemplo. En los terminales A y B tenemos 5 elementos que están conectados en serie. ¿Cómo hallar la resistencia equivalente en serie? Para hallar una resistencia total equivalente de un circuito serie, solo se deben sumar las resistencias que estén conectadas en el ejemplo. La R total sería R1 más R2 más R3 más R sub n. Se suman aritméticamente. Reglas de corriente y voltaje en un circuito serie. Entonces tenemos dos reglas. Regla 1. La corriente en un circuito serie siempre es la misma para todos los elementos que están conectados en él. Y la regla 2. El voltaje en un circuito en serie es distinto para todos los elementos que están conectados en él, a excepción de esta regla que vemos acá. Un circuito paralelo, también podemos tener circuitos serie, ahora vamos con circuito paralelo. El circuito eléctrico en paralelo es una conexión donde los puertos de entrada de todos los dispositivos están conectados y coincidan entre sí, lo mismo que sus terminales de salida. Acá vemos una batería, vemos tres resistencias que están conectadas en paralelo y a su vez están conectadas en paralelo a la batería. ¿Cómo hallar la resistencia equivalente en paralelo? Para hallar la resistencia equivalente en paralelo en un circuito se deben utilizar dos fórmulas o se pueden utilizar cualquiera de las dos. Esta que vemos al lado izquierdo es para dos únicas resistencias, sería R total es igual a R1 por R2 sobre R1 más R2, o si tenemos N resistencias podemos utilizar la fórmula que tenemos al lado derecho. Esta funciona para dos o más resistencias. Reglas de corriente y voltaje en un circuito paralelo. Entonces la regla 1 es el voltaje en un circuito en paralelo es el mismo para todos los elementos. Y la regla 2 es la corriente en un circuito en paralelo es distinta para todos los elementos que están conectados en él. Estas reglas, tanto para circuito serie como circuito paralelo, se van a tener en cuenta para la solución de cualquier circuito mixto que vamos a ver. Vamos a ver ahora la potencia eléctrica. Es la razón de conversión de energía eléctrica en otras formas de energía. Es igual al producto de la corriente por el voltaje. Entonces tenemos tres fórmulas. Potencia es igual a V por I, voltaje por corriente, las unidades son en vatios. Otra fórmula que tenemos es potencia es igual a V al cuadrado sobre R. O la tercera fórmula es potencia es igual a I al cuadrado por R. En las unidades, las tres fórmulas es en vatios. Y ahora vamos a un ejemplo de aplicación para entender los conceptos que hemos visto anteriormente. Para el siguiente circuito, halle la corriente total, potencia total, voltajes, corrientes y potencias en cada elemento del circuito y compare los resultados a través del simulador. Entonces tenemos una fuente de voltaje V1 y tenemos 7 resistencias y observamos que este es un circuito mixto porque hay unas partes que están en serie, otras que están en paralelo dentro del mismo circuito. ¿Cómo lo comenzamos a trabajar nosotros? Entonces acá hay unos pasos de aplicación. Paso 1, encontrar la resistencia equivalente del circuito. Paso 2, dibujar el circuito equivalente. Paso 3, encontrar la corriente total del circuito. Y paso 4, encontrar los voltajes y corrientes de cada una de las resistencias. Entonces vamos a comenzar primero con el paso 1, que es encontrar la resistencia equivalente del circuito. Observamos, siempre debemos observar las resistencias que estén más alejadas de la fuente de voltaje. Entonces en este caso observamos el conjunto de resistencias que están más alejadas, que es R3, R5, R6 y R4, y observamos que esta conexión es de tipo serie. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo convertir esas cuatro resistencias en una única resistencia, la vamos a llamar R sub A, que sería la suma de R3, R5, R6 más R4. Sumamos sus valores óhmicos, 220 ohmios, 470 ohmios, más 390 ohmios,
más 180 ohmios nos daría una resistencia equivalente R sub A. La vamos a llamar R sub A y la ubicamos en el nuevo circuito equivalente 1 como lo observamos aquí. Observamos que este conjunto de 4 resistencias se convirtió en una única resistencia llamada R sub A con su equivalente respectivo, que es de 1260 ohmios. Luego vamos a observar esas dos resistencias R2 y R sub A, que son las resistencias que están más lejanas. Vamos a ver en qué tipo de conexión están. Observamos que el tipo de conexión es en paralelo. Entonces vamos a construir el circuito equivalente 2 con esa resistencia en paralelo equivalente y la vamos a llamar R sub B. Aplicamos la fórmula de resistencia equivalente en paralelo para esas dos resistencias, que sería R2 por R sub A sobre R2 más R sub A. Entonces aquí nosotros podemos hacer los cálculos para encontrar esa resistencia de R sub B. Entonces acá puede ser 420 por 1260 sobre 420 más 1260. Y observamos que nos da una resistencia equivalente de 315 ohmios. Continuando nosotros entonces, seguimos haciendo la reducción del circuito. R sub B, encontramos el circuito equivalente 2, R sub B es de 315 ohmios. La colocamos donde irían esas dos resistencias equivalentes que están acá. Se coloca R sub B y nos da una resistencia de 315 ohmios. Continuamos haciendo la reducción. Observamos que estas tres resistencias ahora están en conexión tipo serie y ya podríamos llamar una resistencia equivalente R total, que sería igual a la suma de esas tres resistencias porque están en serie. La resistencia cuando están en serie se suman aritméticamente. Sería R1 más RB más R sub 7. Nos daría entonces 200 ohmios más 315 ohmios más 470 ohmios. Esa R total nos daría 985 ohmios. Ya nos quedaría el último circuito equivalente 3, conformado por la fuente de voltaje original, que es 10 voltios, y la resistencia total, que sería 985 ohmios, como lo observamos en la imagen. Continuando, entonces ahora lo que podemos hacer es hacer el paso 3, que es encontrar la corriente total del circuito. Recordemos que la fórmula de ley de Ohm para corriente total o corriente es igual al voltaje de la fuente sobre la resistencia total. Entonces acá nosotros aplicamos la fórmula, que sería 10 voltios sobre 985 ohmios, y encontramos la corriente. La corriente sería 0.010 amperios, o trabajándola con la notación científica, oprimimos la tecla ingeniería, obtenemos una corriente de 10,15 miliamperios, como lo observamos aquí en el lado izquierdo. Continuando aquí, entonces tenemos ahora el paso 4, que es encontrar los voltajes y corrientes de cada una de las resistencias. Nos comenzamos a devolver en los circuitos equivalentes que hemos realizado. Entonces, esta corriente total o R total viene de este circuito equivalente, que está conformado ¿por qué? Por la serie de estas tres resistencias. Entonces, la corriente es la misma para todos los elementos. Entonces la corriente I total, que es de 10,15 miliamperios, que estaba en el circuito anterior, es la misma corriente que circula por IR1, por IRB y por IR7. O sea, es la misma corriente que circula por estas tres resistencias. ¿Qué quiere decir? Que las corrientes IR1 es de 10,15 miliamperios, la corriente IRB es de 10,15 miliamperios y la corriente de IR7 es de 10,15 miliamperios. Ahora, como la corriente es la misma para todos los elementos, ya podemos hallar los voltajes de cada resistencia. Porque si tenemos las corrientes de esas tres resistencias, pues aplicando la ley de Ohm para voltaje, nosotros vamos a aplicar voltaje es igual a corriente por resistencia y podemos encontrar el voltaje en R1, que sería 10,15 miliamperios por 200 ohmios, nos da 2,03 voltios. Acá podemos hacer el cálculo: 10,15 miliamperios exponente a la menos 3 por 200 ohmios nos daría 203 sobre 100 y sería 2,03 voltios. Y así hacemos para encontrar el voltaje en la resistencia R sub B y el voltaje en la resistencia R sub 7.
Entonces observamos que el voltaje de R sub B es igual a 3.19 voltios, que es el mismo voltaje que estaría presente en voltaje en R2 y el voltaje en R sub A. Por ende, entonces el voltaje en R sub 2 es 3.19 voltios y el voltaje en R sub A es de 3.19 voltios, porque estas dos resistencias venían del paralelo de la resistencia R sub B. Continuando entonces, podemos ya decir que el voltaje es el mismo para todos los elementos porque venía un circuito en paralelo. Ya tenemos los voltajes de R sub 2 y R sub A, que es 3.19 voltios. Por ende, podemos hallar ahora la corriente de cada resistencia. Entonces, la corriente es igual a voltaje sobre resistencia y vamos a hallar la corriente, por ejemplo, de IR2. IR2 sería igual a 3.19 voltios sobre 420 ohmios. Esto sería igual a, oprimimos la tecla SD y nos daría 0.075 amperios o en notación científica sería igual a 7.59 miliamperios. Miliamperios es porque está por 10 a la menos 3. Y podríamos hacer en la otra corriente de IR sub A, que sería 3.19 sobre 3.19 sobre 1260 ohmios. Y ahí nos daría la corriente de 0.025 amperios, oprimimos la tecla de ingeniería, sería 2,53 miliamperios, como lo observamos aquí. Continuamos. Entonces, esta corriente que circula por la resistencia R sub A es la misma corriente que circula por estas cuatro resistencias que está acá, porque esa resistencia R sub A se construyó de la serie de estas cuatro resistencias, de R3, R5, R6 y R4. Entonces, tenemos que la corriente que circula por R sub A es de 2,53 miliamperios, que va a ser la misma corriente que circula por IR sub 3, la misma por IR sub 5, la misma por IR sub 6, la misma por IR sub 4, que es 2,53 miliamperios. Y se las asignamos a cada una de esas resistencias la corriente porque es un circuito serie. Entonces, como ya tenemos las corrientes que circulan por esas resistencias y tengo su valor óhmico, puedo aplicar la ley de voltajes de Kirch de Ohm para encontrar el voltaje de cada una de las resistencias. El voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, el voltaje en R3 es 2.53 miliamperios, exponente a la menos 3, por los 220 ohms que tiene la resistencia, R3. Eso nos daría un voltaje de 0,556 voltios. Y hagamos otra, la última, por ejemplo, voltaje en R4 sería 2.53 voltios, perdón, 2,53 miliamperios por 180 ohms. Le damos igual, nos da un voltaje de 0,455 voltios. Y aquí nosotros entonces en una tabla organizada podríamos de esta manera tener los elementos que es de R1 hasta R7, sus valores óhmicos, escribimos los valores de los voltajes teóricos que hemos hallado. Esto voltaje, la T quiere decir voltaje teórica, corriente teórica y potencia teórica. El voltaje teórico los colocamos, cada uno escritos como lo hemos encontrado, y las corrientes teóricas. Para hallar la potencia, ya hemos visto la fórmula de potencia, potencia es igual a voltaje por corriente, entonces yo puedo hallar la potencia de la resistencia R1 multiplicando su voltaje por la corriente. 2.03 voltios lo multiplicamos por 10,15 miliamperios. Esto nos daría una potencia de 0.020 vatios o en notación científica nos daría 20,60 milivatios. Podemos hacer la prueba con otra, por ejemplo, R5, la potencia de R5 sería igual el voltaje que es 1.18 por 2,53 miliamperios. Y nos daría 2,98 milivatios como lo observamos acá. Las unidades de potencia son en vatios. Entonces ahora, con esto hemos terminado la explicación de la parte teórica del circuito. Muchas gracias.